Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Ya estoy de regreso en el canal de música Ceci Dover Vocal Coach y tengo la bienvenida nada más y nada menos que de una nueva pincelada que nos regala nuestra colombiana preferida Shakira al interpretar una de sus mejores canciones de su último trabajo, Última. Bueno chicos, los he echado muchísimo de menos. Sé que todo el club de fans de Shakira está pendiente de este análisis. A ver qué tal lo hace, si encuentro alguna diferencia con respecto a otras interpretaciones y vamos a ver qué tal suena. No lo he visto todavía y no he dejado que me hagan ningún tipo de spoiler sobre lo que sucede en este pequeño short que veo que son 45 segundos, así que vamos a hacer lo posible para analizar lo máximo que se pueda en tan poco tiempo que nos regala Shakira. Shakira, estírate al menos un minuto, un poquito más que tus fans lo necesitamos. Sé que falta muchísimo todavía para verte en vivo y directo, especialmente en Europa, que estamos como locos esperando las fechas de cuándo va a estar por aquí, por Madrid, por Barcelona, por España y por otros países de Europa. Lo estamos esperando, pero con ansias, ¿eh? Así que estamos deseosos. Venga, sin más dilación, 1, 2, 3, dentro vídeo. ¡Ay, no, 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 no! No me pongan los niños, que me mata. Voy a empezar de vuelta. Chicos, vivo, ¿eh? Vivo, vivo, vivo. Esto es vivo. Si tú te fijas, el sonido del vivo es completamente diferente al sonido de una grabación de estudio, ¿no? Que generalmente la podemos escuchar en una grabación de estudio. El sonido del vivo es 100% diferente, así que si no escuchas estos cambios de audio, digamos, de los cambios naturales de cuando tú te acercas o te alejas el micrófono, estos cambios así, si no lo escuchas, si no escuchas este ambiente, probablemente no sea vivo. O sea que esto es un punto a favor para Shakira y para todas esas personas que piensan que Shakira ya no canta, que Shakira ya solo hace playback. Yo creo que evidentemente sí se tiene que cuidar las cuerdas vocales porque ha tenido problemas y tiene una gira muy gorda por delante y tiene que cuidarse obviamente las cuerdas vocales. Y claro que sí, ella como tantos otros artistas utilizan playback y utilizan pista de soporte para determinadas actuaciones. Se está cuidando, se está preparando, se está esforzando para dar el 100% en su próximo tour, en su próxima gira, que va a ser muy importante, chicos. Así que guay por ella que nos esté mostrando este ensayo en vivo y en directo. No puedo con él. Me muestra a los niños y yo es que, madre mía, no necesito más de 20 segundos para romperme, porque los niños, de verdad, primero la estoy escuchando y ya vamos a ir analizando qué es lo que pasa. Voy un poquito para atrás, me matan la carita de esos niños. Me encanta ver la Shakira madre, me encanta verla detrás de escena, me encanta ver cómo se comporta con sus hijos, me encanta ver cómo sus hijos están tan unidos a ella, tan pegados a ella. Eso dice mucho de una madre. Eso dice mucho del cariño, ¿no? De esa reciprocidad que es completamente maravillosa. Madre mía. ¡Oh, qué poquito! ¡Oh, madre mía, qué imagen! Sigue. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ah, amiga! Me emociona ver a los niños. Ah, me emociona tela ver a los niños. Ver a los niños con ella, ¿eh? Me gusta mucho ver esa parte de Shakira que está dentro de su intimidad, dentro de su familia, ¿no? Es una persona, entonces tiene pues una parte que es la que conocemos todos, que es la artista y es lo que tenemos que conocer, pero de un tiempo a esta parte, cuando ha saltado todo el problema, pues evidentemente se ha abierto un poco más esa veda, se ha abierto un poco más esa puerta cerrada y nos deja ver pinceladas de cómo es su vida con sus hijos y el cariño que le muestran y el cariño que se muestran mutuamente. A mí, por lo menos que soy mamá, pues a mí me emociona mucho. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a analizar vocalmente qué es lo que encuentro aquí. Me encanta. En principio puedo decirles que esto se trata de un completo directo, esto es en vivo y en directo, no hay trampa ni cartón y se encuentra obviamente en la tonalidad original en la que escuchamos la canción.
va haciendo algún tipo de cambios con respecto a la melodía original, porque la encuentro como una faceta como más pensada, como más reposada la canción, inclusive hasta con ciertos tonos o ciertos tintes hablados dentro de la canción, ¿no? Como con mucho más susurro, mucho más suspiro, mucho más suave en algunos aspectos. Continúa con su timbre vocal, obviamente es un sello característico, tal y como venimos comentando en cada uno de los vídeos que hacemos de Shakira, ese engolamiento. Es cierto que de un tiempo a esta parte, ese engolamiento es como un poco más suave, probablemente fruto de estos problemas que ha tenido a nivel de cuerdas vocales. Ella ha tenido que hacer ciertos ajustes, cierta reeducación vocal y ciertos cambios para que no le afecte a futuro otro problema como este semejante o inclusive que se pueda agravar, ¿no? Esta situación. Por eso la noto como más cuidada con respecto a lo que hacía hace muchos años atrás, ¿no? También hay cierta madurez. ¿Ves? Vivo. Vivo, es diferente. Que a nivel vocal, digamos, no vas a encontrar demasiada diferencia con respecto a lo que vas a ver en estudio. Su voz es así. Mucho más aireado, de repente pasajes como más susurrados, como mucho más sentida, inclusive la postura, digamos. Tiene una postura como muy pensante a la hora de cantar, está como muy concentrada. Fíjate aquí los gestos con las manos, ¿ves? Qué maravilla de niño tiene, los dos. ¡Ah! Este momento silence, este momento que yo les digo que es tan importante, vamos a ir un poquito, vamos a verla de vuelta. El momento silencio del final es el momento que te quiebra. Es inteligente porque se da el tiempo de sentir, no solamente de cantarla, de mostrar una melodía que es preciosa, una letra que es fantástica, sino que se da el tiempo para interpretar la canción. Se toma sus pausas, hace sus silencios. Ese silencio, ese no escuchar nada más que la música, es súper importante para que te llegue una melodía y ella sabe hacerlo muy bien. Vocal fry en medio, a mitad del camino, suave, pensado, meditado. Te cansaste. ¿Ves? Más hablado, más sentido, más énfasis en determinadas palabras o más, pues esa es la palabra, más sentido, más te cuento la historia. Te estoy recitando el poema, más que cantándolo todo el rato, ¿no? No puedo evitar. Me encanta. Muy aireado todo. Otra de las cosas que ayuda y que me emociona también es ese sonido de vivo, ese sonido de que está dentro de un sitio que está como muy grande o muy abierto y se escucha como un eco, una reverberación natural del ambiente, propia de la acústica del ambiente, y eso también me produce determinada sensación como de emoción. Me produce emoción este sonido. Me produce emoción, por supuesto, ver las imágenes a medida que está cantando, cómo ella hace partícipe a sus hijos de su trabajo, ¿no? Es una forma de educar también, porque los niños también tienen amor por la música, han heredado el amor por la música de su madre, cantan, tocan instrumentos, entonces es como lo estás metiendo de lleno para que absorban todo eso de tu trabajo, el ver bailar a su madre, ver cómo lo prepara, entonces creo que es también, no solamente es algo bonito, un gesto bonito de compartir con su madre, sino que es un gesto bonito de educación, de lo que pasa con un artista arriba del escenario, de cómo se trabaja y de cómo se forma todas esas piezas para que luego ella pueda dar un tour completamente brillante. Y todo eso, aunque tú no te des cuenta, le está quedando a los niños. Le pillan más amor a la música todavía, ¿no? Qué ricura de niño. Qué grandes están. ¡Qué grandes están! ¡Madre mía, qué grandes están! ¿Qué les puedo decir, chicos? Me ha parecido brutal, me ha parecido bonito. Es una de las canciones que más me gustan de su trabajo, de toda esta etapa de Las mujeres ya no lloran. Esta canción me parece una melodía suave, una melodía muy bonita, unos tonos muy melancólicos, ¿no? Pero también es una letra muy real y me parece que es una etapa como mucho más madura, ¿no? De Shakira, no el principio, digamos, del escándalo que ha saltado de la separación, sino más bien ya una vez como más reposado el tema, ¿no? Es bonito ver esta etapa
etapa también de Shakira, y estamos deseando volver a verla en vivo y en directo sobre los escenarios, haciendo lo que mejor sabe hacer ella. Es una performer como la copa de un pino. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es indiscutible la explosión de su carrera a nivel mundial. Es indiscutible que para mi generación es y será una persona muy importante y muy influyente en el mundo de la música. Ha hecho una gran carrera, se ha reinventado y hay que ser muy inteligente para poder reinventarse, para poder volver a darle una segunda vida a tu carrera y volver a ponerse en los primeros puestos, ¿no? Entonces, ole, chapó por ella. Estamos deseando verla aquí en Europa y en todo el mundo, por supuesto que sí. Así que mantenerme informada de todos los cambios por si yo me pierdo de alguno. Les mando un besito muy grande. Espero que les guste la Tecni Reacción y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!